SER Podcast. Bueno, Jorge, has avanzado muchísimo en el concurso. Para alcanzar los 300.000 euros deberás contestar las preguntas de actualidad. ¿Estás preparado? Venga. Empezamos. ¿Qué país de la Unión Europea pretende elevar a los 70 años la edad de jubilación? Esto me suena de haberlo leído hace poco. Son preguntas de actualidad. Claro. Alemania. ¡Correcto! Siguiente pregunta. ¿Qué acaba de decir Donald Trump? O sea, ¿en materia de qué? Bueno, de decir. ¿Qué ha dicho Donald Trump? ¿Qué es lo último que ha dicho? Pero salió a hablar con los medios o... No. Lo último que ha dicho. ¿Qué es? Pero en general. Se nos acaba el tiempo, Jorge. Pues no sé. ¡Correcto! El presidente Donald Trump ha dicho no sé, I don't know, hace tan solo 1 minuto y 14 segundos cuando le han preguntado si le apetecía más bombardear el Líbano o Nueva York, donde gobierna el Mohammedis ese. Hostia, pero es como imposible. Siguiente pregunta. Este año se celebra el Mundial de Fútbol en Estados Unidos y México. ¿Qué selección de fútbol lo ganará? Pero... falta como un mes, ¿no? Recuerda que tienes el comodín de la llamada. Pero ¿a quién carajo voy a llamar? 5 segundos. ¿Pero desde cuándo hay tiempo? 4. No lo sé, Inglaterra. Eso es... Pues no lo podemos saber, Jorge. Es algo que no podemos saber. Claro, es que todavía tienen Siguiente pregunta. Esta es la definitiva. Si aciertas, te llevas el bote. ¡Qué nervios! ¿Qué presentador de concursos de televisión está atravesando una crisis de mediana edad, la cual intenta apaciguar apuntándose a CrossFit, comprándose una moto y mezclando Prozac y cerveza cada noche para olvidar a Maite, que se fue hará más de un año con aquel brasileño que conoció en un viaje de trabajo? Hostia, pero... No ha acabado la pregunta, Jorge. Perdona, es que... Y que está pensando en enviarlo todo a la mierda y dedicarse a plantar zanahorias en un pueblo perdido de Castilla y León porque, total, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? Adiós, Jorge. Ha sido un verdadero placer. Iker Jiménez. Desde los estudios de Radio Barcelona, Pere Estupiñá, que es químico y bioquímico. ¿Cómo estás, Pere? Buenos días. Buenos días, muy bien. Pere, por supuesto, es un gran colaborador de A Vivir. Desde esta tarde dirige un programa en la cadena SER, que es Fíjate. Vivir 100 años. Poco a poco se va a ir haciendo con toda la programación de la SER. A partir de septiembre será la tercera voz de Hoy por Hoy. Sí, estoy pensando ¿Esto se puede anunciar ya? Sí, estoy pensando en crear una cadena propia ya. Y tal. ¿Para cuándo Carrusel Deportivo, Pere? Bueno, yo me lo planteo como reto y ya está. No, Oye, que hoy Javier San Pedro no está con nosotros, le mandamos desde aquí un muy fuerte abrazo y no sé, dentro de poco volverá, espero. Sí, claro que seguro sí. Que sí, lo esperamos. Un besito, Javier. ¿Qué te ha llevado a Barcelona, por cierto? Varias cosas, algunas entrevistas del libro del que quiere ser de mayor que está funcionando bien, y después los últimos rodajes del programa, del No me lo puedo creer. Sí, que ya estamos... ha sido un parto, pero ya estamos terminando. Y luego algo súper interesante, que es el mayor congreso de neurociencia en Europa, que este año se celebra aquí en Barcelona, empieza mañana y bueno, voy a estar allí explorando. Bueno, eso es para mí es como
parque de atracciones, ¿sabes? Te metes allí en el congreso y hay un póster de uno que trabaja en Alzheimer, otro de Parkinson, otro que intenta aplicar la neurociencia a cosas de políticas públicas y luego una sesión de una cosa, sesión de otra y te pones allí a explorar y es fantástico. Bueno, así descubrí el libro creo que no sé si lo he contado alguna vez, el libro de la ciencia del sexo. Nació en un congreso en Washington de la Society for Neuroscience, en la sesión de pósters, cuando conocí a una investigadora que estimulaba el clítoris de las ratas y me quedé hablando y te dio una idea. De repente dices, esto es interesante, como para un artículo, y después hablando más digo, no para un artículo, sino para un libro entero. Entonces, Congreso de Neurocientíficos e Investigadores. ¿Tú crees que hay chistes de neurocientíficos entre ellos? Pues seguro. O sea, sí, había como era... si lo llego... Y había uno de algo de las neuronas que fire together. Eso es la ley de Hebb, pero bueno. Sí, pero ¿Cómo es el chiste, Mara? ¿Hay un chiste? No, es el que dice, pero no es un chiste, es que las neuronas que disparan a la vez se juntan, se unen, ¿no? Sí. El chiste típico de los neurocientíficos es que cuando empiezas todo el mundo entiende tus chistes y cuando acabas nadie entiende tus chistes. Pero había una camiseta o algo con un chiste alrededor de esta frase tan típica de neurociencia que era, no, es que fire together, stay together o algo así. Bueno, no sé. Las neuronas que luchan, bueno, no sé. Mara Diersen, por cierto, es neurocientífica, presidenta del Consejo Español del Cerebro e investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. También copreside el Comité del Congreso de la FENS. Mara, buenos días. Lo primero, que te hemos atacado con un chiste en lugar de con una pregunta. Pero, estando pera no me extraña, pero bueno. Pero un congreso de este tipo tiene que ser la bomba, ¿no? De pasear por allí y seguramente cruzarte con gente a la que admiras mucho. Hombre, y tanto. La verdad es que tener en un mismo sitio, ¿no?, a prácticamente toda la neurociencia europea, estamos hablando de todos los países europeos que tienen sociedades de neurociencia, forman parte de la FENS. Y claro, desde cosas que tú estás haciendo y ves lo que están haciendo los demás y puedes colaborar, hasta nuevas ideas que surgen de, pues eso, de ir a una charla, bueno, en el caso de Pera era el clítoris, en mi caso, por ejemplo, pues de machine learning, ¿no? Y de cómo aplicar la inteligencia artificial en neurociencia, que hay varias sesiones sobre eso, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que me han dicho que te tienes que marchar a las 10:30 y sí. se me están acumulando las neuronas luchando juntas en mi cerebro para preguntarte muchas cosas que me vienen a la cabeza. A ver, microcerebros. Sí. Explícame este concepto que es. Vale, estos son lo que se llaman organoides cerebrales. Es decir, yo puedo coger una célula de tu piel, por ejemplo, la reprogramo, es decir, la vuelvo hacia atrás en su historia como célula y desde ahí la convierto en una célula pluripotente que yo luego puedo diferenciar en una neurona y a partir de ahí generar organoides cerebrales. Entonces, esos organoides evidentemente no son como un cerebro, pero sí que nos ayudan mucho porque tienen una ventaja y es que ese mini cerebro, ese mini brain, ¿no?, tiene toda la dotación genética de ese paciente, de esa persona. Entonces, claro, nos permite entender cómo ese make-up genético, ¿no?, está influyendo en el desarrollo neuronal, en cómo se comunican las neuronas, en las propiedades neuroquímicas de esas neuronas, etcétera. Pero estás mirando con los mismos ojos abiertos que yo. Sí. No, es que realmente es una pasada, ¿eh? Solo una cosa antes. Tú, Javier, y le pregunto también a los oyentes, si te tiene una cifra, esto de estas adivinanzas, ¿cuántos neurocientíficos, la cantidad que crees que hay en el Congreso mañana? ¿En este Congreso? Sí, ¿cuántos dirías? Yo qué sé, igual... Es que hay que ser muy listo para ser neurocientífico. No creo que haya tanta gente tan lista. Voy a decir... Neurocientíficos, no visitantes tal. Neurocientíficos que están allí. Voy a decir 50. ¿Cómo? ¡Hala! Yo qué sé. Hombre, no, Javier, no me digas eso. Mara, dilo tú. Bueno, se supone que es secreto, pero hay más de 8.000 neurocientíficos. 8.000 neurocientíficos en Barcelona mañana, ¿eh? Sí.
O sea, es que esto es más importante que el tour. Hombre, pero si es que no caben casi en un palacio de congresos. En la fira, sí. Pero, ¿y cómo organizas las conferencias? Porque hay conferencias sobre temas interesantísimos, pero 8.000 personas, ¿esto cómo se maneja? Es casi un cerebro. Claro. Bueno, sí, un poquito más pequeño. Pero no, lo que es muchas sesiones paralelas, hay simposios, hay pósters, hay diferentes formas de presentar los resultados. Luego hay las conferencias plenarias, que ahí sí que se junta todo el mundo. Y luego también están las special lectures, o sea, las conferencias especiales, digamos, que normalmente también son gente premiada. Hay diferentes premios, los premios Kavli, los premios Beringer. Entonces, ahí el premiado da una charla sobre la investigación que le ha llevado a merecer ese galardón. Que tiene que haber grandes estrellas, ¿no? Sí, bueno, hay premios Nobel, para empezar, ¿no? Y de hecho, uno de esos premios Nobel precisamente vino a Barcelona a dar una charla con motivo de otra cosa que a nosotros nos parece muy importante, que lo llamamos el Friends Legacy Program, que es la idea es que la ciencia no se quede en la fira y en estos 5 días, sino que permee a la ciudad, ¿no? Que la gente también escuche neurociencia y se acerque, ¿no?, a los grandes descubrimientos que se están haciendo. A ver, otra de las grandes cuestiones que tratáis, otro gran protagonista del Congreso, es el estrés, que es una especie de pandemia del siglo XXI, ¿no? Totalmente. Háblanos de cómo veis en un cerebro el impacto del estrés. Bueno, se puede ver de muchas formas. Es decir, el impacto del estrés ya sabemos desde hace tiempo que es muy importante y que tiene muchas consecuencias a nivel de la conectividad neuronal, incluso de la supervivencia neuronal. El estrés, podríamos decir, no es exactamente así, pero para que os hagáis una idea, que mata neuronas, ¿no? Entonces, ahora empezamos a entender, primero, cómo sucede, cuáles son los mecanismos que hay detrás de ese impacto, pero también empezamos a ver elementos que tú puedes determinar en plasma, ¿vale?, que se llaman biomarcadores porque nos marcan que hay algún problema, son como un semáforo, ¿no? Y entonces esas moléculas yo las puedo encontrar en la sangre y determinan, me dicen, me avisan de quién puede tener un problema, porque el estrés luego deriva en enfermedades mentales, etcétera, ¿sabes? Depresión, ansiedad y tal. Bueno, pues yo ahora con una serie de biomarcadores, entre los cuales están de los que va a hablar Elizabeth Binder, pero nosotros en el laboratorio también lo estamos haciendo, también estamos estudiando esto, pues gracias a eso podemos no solamente detectar si alguien tiene peligro de caer en una enfermedad mental debido al estrés, sino también de quién tiene más riesgo y quién tiene menos, y quién va a responder mejor al tratamiento y quién va a responder peor. ¿Y se puede distinguir el estrés sano, digamos, del estrés patológico? Sí. Es decir, porque claro, yo un día puedo estar estresado, pero si me voy a dormir y al día siguiente estoy bien, no es un problema. Es el estrés crónico lo que tiene un efecto más deletéreo. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una cierta susceptibilidad genética. Por ejemplo, en nuestros estudios, vosotros sabéis que yo trabajo en síndrome de Down y hemos visto que las personas con síndrome de Down son más sensibles al estrés, sobre todo al estrés social, fíjate. Al bullying y todo esto. Pero y cuando hablas de biomarcadores de estrés, llegará un momento en el que, yo que sé, un análisis de sangre te puede decir... Exacto. Sí. Esa es la idea. Y de hecho, vamos, en mi laboratorio estamos intentando llevar a la práctica en forma de algo que puedan utilizarse en clínica de forma fácil, un ensayo de estos. Bueno, es que esto, Javier, es un punto interesante. Yo me acuerdo de hablar con Vieta del Clinic, es este concepto de psiquiatría de precisión. De decir, ser cada vez más precisos en los otros ramos de la medicina lo estamos haciendo. En cáncer ya se sabe que dices, oye, pues miras unas células y dices, este tipo de cáncer o este otro. Pero alguien con trastorno bipolar que tiene unos síntomas, para hacer bien el análisis y el diagnóstico, pues cuanta más información molecular y tengas, pues también es importante, ¿no? Y es fundamental, porque además tú piensas que, por ejemplo, en depresión hay un 30% de los pacientes que no responden a la primera ni a la segunda línea de tratamientos. Esos son
meses de sufrimiento y de sufrimiento por parte de la familia y demás, ¿no? Es increíble pensar que un análisis de sangre te puede decir, yo qué sé, es usted bipolar, por ejemplo, ¿no? O... Sí. Bueno, eso lo dicen mejor los clínicos, pero es decir, los biomarcadores no van a sustituir en absoluto, ¿no?, el diagnóstico clínico, pero sí que nos van a ayudar, por ejemplo, a estratificar a los pacientes, a determinar pues qué grupos de pacientes pueden responder mejor, pero el diagnóstico es clínico todavía. Y en una población, y esto lo hablábamos mucho en el programa, y pero es especialista en esto, una población que cada vez vive más años, cada vez llega a una edad más tardía, cada vez hay más prevalencia de Alzheimer y de Parkinson. Yo qué sé, hablándonos en positivo, dinos que se avanza. Se avanza y se avanza mucho. Lo que pasa es que el problema de todo esto es la velocidad de la traslación de lo que se sabe en investigación básica a la clínica, ¿sabes? Porque por todos los temas regulatorios también, ¿no? Pero mira, nosotros en este momento estamos investigando cómo un antirretroviral, es decir, un fármaco que se utilizaba para el SIDA, pues puede ser que sea beneficioso para la enfermedad de Alzheimer. Lo que pasa es lo que te digo, ¿no? Que en este caso tenemos suerte porque ya es un fármaco que existe y que se sabe que no tiene efectos secundarios y tal. En otros casos es mucho más complicado porque son moléculas nuevas que hay que ensayar, tienes que hacer estudios. Sí. Son 10 años. Pero bueno, recientemente hemos visto ya por los primeros fármacos que no están aprobados aquí en España todavía, pones esa cara de duda porque pueden tener algunos efectos secundarios, pero que irán mejorando. Sí. Y ha dinamizado todo el resto. Es decir, si no tenías nada para tratar el Alzheimer, ¿qué sentido tenía, por ejemplo, un diagnóstico precoz? Porque dices que te vas a decir, mira, que sepa que usted va a tener Alzheimer, pero no voy a poder hacer nada al respecto. Y ahora sí que con estos biomarcadores ya es como que ha dinamizado el campo todo eso, ¿no? No, y hay muchos grupos y centros, la Fundación Pascual Maragall, por ejemplo, el BBRC, ¿no?, que están poniendo todo su esfuerzo en ese tema. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando llegan a salir los fármacos, muchas veces las hipótesis que llevaron a generar esos fármacos están un poquito ya trasnochadas, digamos, ¿no? Es decir, ahora ya sabemos que hay mucho más que las placas de amiloide. Está genial combatirlas, pero no es lo único que produce los síntomas, ¿no? Entonces, lo interesante es que se puede hacer la traslación más rápida. Lo que sí que es verdad, y eso desde el Consejo Español del Cerebro lo estamos promoviendo mucho, es que estamos intentando que las cosas que ya sabemos en neurociencia incidan en la política pública. Y eso, pues, hablábamos antes con Pera, ¿no?, de la longevidad de las ciudades cerebros saludables, etcétera, porque la prevención es muy importante. Sí, las ciudades cerebros saludables, ¿qué es? Sí. Bueno, es una de las cosas de las que también ciudades con circuitos de Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Igual, totalmente. Esa es muy cerebro saludable. No, son ciudades que, digamos, no solamente vigilan, sino establecen medidas para, pues, por ejemplo, reducir la contaminación. Yo qué sé, imagínate, una de las medidas que nosotros proponemos es hacer la historia ambiental de los pacientes. Cuando tú vas al médico, pues se recogen datos de dónde vives, dónde pasaste tu infancia, y eso te permite entender la exposición que has tenido a determinados contaminantes y por tanto, te permite también predecir e incluso revertir los efectos de esos. ¿Está de sentido común esto que dices, Mara? ¿Verdad? Sí, escuchado por ti, sí. Y que tengas que convencer a determinados... Sí. ¿no? Que tengas que hacer un estudio para demostrarlo cuando... Es tremendo. No, pero el concepto es que trataréis mucho en el Congreso también de salud cerebral. Ya no salud mental en cuanto a decir, oye, pues tengo ansiedad o tengo preocupaciones o tengo depresión. Salud cerebral, ¿de qué condicionantes hacen que... Y está relacionado con la pregunta que hacías, Javier, de una sociedad que es más longeva porque los cuerpos de alguna forma los tratamos mejor y los hacemos más longevos, o sea, el cerebro tiene que acompañar a esto, ¿no? Hombre, claro. Entonces hay unas sesiones que a mí me interesan especialmente de salud cerebral, no sé qué. Sí, salud cerebral, y otro concepto que es muy importante es capital cerebral, que significa que la salud cerebral es un activo para una sociedad. ¿Por qué? Porque estamos cambiando completamente el modelo sociodemográfico, el modelo socioeconómico, las nuevas tecnologías, la IA, la robótica, van a cambiar completamente nuestro sistema económico. Entonces, ¿dónde va a estar? ¿Dónde van a estar los activos de un país? En su creatividad, en su capacidad de innovación, en su cognición, en su inteligencia, ¿no? Eso
se va a trasladar en lo que se llama la economía cerebral, es decir, una economía que se basa en esas propiedades cerebrales mentales, ¿no? Pero es entonces salud cerebral físico o más allá de lo físico. La salud cerebral no es la ausencia de enfermedad, es el estado de salud del cerebro en los aspectos cognitivo, emocional, motor, etcétera, que le permite a un individuo desarrollar al máximo su potencial. Vale, claro. Y ese concepto del que hemos hablado alguna vez y que ahora también hay libros sobre ello, la plasticidad cerebral. Sí. Explícanos cómo puede jugarse con ese elemento para que seamos mejores, iba a decir personas, pero bueno, mejores seres vivos, digamos. Sí, pues justamente en esa plasticidad es en lo que se basan todos estos conceptos de los que hablamos. ¿Por qué? Porque el cerebro no es un órgano estático, el cerebro cambia en función del entorno. Y, por ejemplo, en el Congreso, una de las cosas de las que se habla es que el cerebro ya como que se prepara incluso antes de enfrentarse al entorno para que ese entorno tenga el impacto debido y que permita desarrollarse mejor a ese cerebro, ¿no? Entonces ahí entran conceptos, evidentemente a nivel biológico está muy claro, se producen nuevos contactos sinápticos, incluso nacen nuevas neuronas en determinados nichos cerebrales, se producen cambios a nivel neuroquímico, se mejora la fuerza de los contactos sinápticos, pero va mucho más allá. En realidad la plasticidad lo que nos permite es crear un cerebro, y nos permite con ese cerebro aprender y nos permite enfrentarnos y ser más resilientes frente a las enfermedades cerebrales. O sea, que es un concepto realmente muy holístico. Me he comprometido a dejarte marchar a las 10:30. Sí, da pena, ¿no? Me está doliendo mucho. Una de las grandes ventajas que tiene este programa es que nos convertimos todos en oyentes, incluidos los que estamos aquí, y conocemos a gente como tú. Sé que tienes un grupo de música que se llama From Lost to the River. Exacto. Yo tengo ese libro, por cierto. ¿Te acuerdas del libro? Hombre, y tanto los From Lostianos. Los From Lostianos, exacto. ¿Y tienes Talking in Silver o no? Exacto, Talking in Silver. ¿Qué pasa, que eres la Oliver Sacks española? Bueno, ya me gustaría ya. Pero va camino. Pero bueno, la música amansa las neuronas, ¿no? Y tanto, no, pero además la música es como el lenguaje, pero tiene un componente emocional. Entonces, nosotros transmitimos en los conciertos no solamente píldoras científicas, que lo hacemos, sino también intentamos que la gente se conciencie de las enfermedades cerebrales, ¿no? Entonces, damos espacio a las personas con distintas enfermedades para que hablen, para que la sociedad entienda quiénes son, entienda su enfermedad y se solidarice, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con todo el dolor de mi corazón te dejo marchar. Mara Diersen, que es neurocientífica, presidenta del Consejo Español del Cerebro, investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y que hoy tiene un grupo de WhatsApp con, ¿cuántos eran? ¿8.000 neurocientíficos? Más o menos, sí. 8.000 neurocientíficos. Más de 8.000. Son las 10:30 y tienes un taxi esperando ahí en Radio Barcelona. Gracias, Mara. Muchas cuando gracias quieras, aquí estamos. Venga. Muchas gracias. Un abrazo. Espera, que no ya como científico como tú, sino como periodista. O sea, ese congreso es una mina. Yo no sé cuántos periodistas hay acreditados, pero estoy seguro de que se me ocurrirían 40 ideas. O sea, a cualquier periodista se le ocurrirían 40 ideas, de 40 reportajes de cosas que necesitamos saber, ¿no? Esto previo, es decir, hay como el doble esfuerzo, ¿no? A mí me pasa, miro las sesiones, miro el programa y digo, ostras, esto me interesa, pero después es el hecho de ir allí y hablar uno con uno y que allí te descubres cosas, porque, y esto lo hemos contado alguna vez, o sea, todo lo que explicamos de los científicos que leemos en revistas científicas y tal, llevan años investigándolo. Entonces, cuando vas a un congreso y pillas a un experto de no sé qué o a otro, incluso tomando las cervezas, te empieza a contar lo que será noticia dentro de unos años, a mí es lo que más me motiva. Es decir, yo no voy tanto a
a lo que presentan. O sea que sí, que está muy bien, pero que lo presentan al final te puede llegar de otras maneras. Pero esas conversaciones de café o de cervezas con neurocientíficos muy potentes, yo el miércoles voy a un asado con unos neurocientíficos argentinos que me han invitado y que de allí sacaré cosas que quizás después contaré antes de que se hayan publicado. Claro. Además uno tiene esta imagen de un neurocientífico como alguien con quien es difícil conversar. Lo primero, Bueno, hay algunos que están sí, a otro nivel y no sé por qué se imagina uno que tiene otro carácter. Pero mira Mara, No, claro, Mara no diría que es la excepción, pero sí que es verdad que es alguien que a la vez con ese esfuerzo de sé mucho, te podría dar 1000 detalles, pero sé quién tengo delante y sé que los mensajes son estos y no, eso sí. Bueno, cada vez detecto más, sobre todo con todos los científicos que pasan por el programa, que existe ya este elemento de divulgación en su trabajo, que son conscientes que cuanto mejor vendan lo que están haciendo, más fácil va a ser que la ciencia avance en España, que los fondos se dediquen a lo que se tienen que dedicar, ¿no? Sí. Sí, no, y esa ambición que es de alguna forma lo que transmitía Mara, que es interesante y de este congreso, es decir, no es hacer ciencia solo para encontrar soluciones médico-tecnológicas, es decir, en algo como la neurociencia, el estudio del cerebro, que es el estudio de lo que somos, tiene una ambición mucho más amplia de cómo esto puede impactar a la sociedad, decisiones de políticas públicas como comentaba, pero muchos otros ámbitos y educación o lo que sea, y yo creo que sí que es un tipo de científico menos académico, menos tradicional en el sentido de mi trabajo es investigar para encontrar una cura a tal enfermedad. Esto tiene que seguir siendo así, es lo que nos regala la ciencia, ¿no? Pero ir mucho más allá y para eso la divulgación es fundamental. Fíjate, los nefrólogos, por ejemplo, ¿quién nos iba a decir a nosotros que encontraríamos a un nefrólogo al que le gusta divulgar, ¿no? Hoy nos tocaba con Borja Quiroga, con nuestro nefrólogo, Historias de la Pública, pero no podemos hacerlo porque Borja no está en el Hospital de la Princesa. Entonces vamos a cambiar el título de la sección, digamos, y lo vamos a llamar Historias de la Pública Japonesa. Historias de la Pública Japonesa, porque Borja está en Tokio. Estás en Tokio, ¿no, Borja? No nos engañas. Estoy en Tokio. Buenas tardes para mí, buenos días para vosotros. Días. Nunca me imaginé hacer esto por la tarde, en realidad. Es verdad, es raro, ¿no? De madrugada, claro, yo lo he hecho muchas veces, pero por la tarde, no sé, es extraño. Es raro porque yo llevo todo el día ya haciendo cosas, claro. Claro. Y cuando voy allí me levanto y voy. Bueno, has ido, por supuesto, a Japón en un viaje científico a investigar las últimas tecnologías de diálisis, ¿no? Por supuesto, sin ninguna duda. Yo todo por la ciencia y Di por la la verdad. tecnología, siempre. No, estoy de vacaciones. Así que de resumido. ¿Para qué engañar? Claro. Oye, teníamos, y tú lo planteaste y me pareció una buena idea, pues que te fueras a lo mejor a un hospital o que preguntaras o que indagaras y luego que indagáramos nosotros en una especie de comparativa médica, ¿no? Tú trabajas donde trabajas, en el Hospital de la Princesa en Madrid, y nos preguntábamos cómo será el Hospital de la Princesa en Tokio. Pues cambia bastante el sistema sanitario aquí. Yo tampoco lo conocía mucho. Es un sistema que no diferencia lo público de lo privado. Primera gran sorpresa para mí. Y de hecho funciona de la siguiente manera. Todas las personas cuando trabajan, da igual que lo hagan por cuenta ajena o por cuenta propia, tienen una especie de impuesto, una especie de seguro que tienen que pagar. Eso lo que les facilita es que luego, cuando vayan a recibir asistencia sanitaria, sea donde sea, tienen libertad para recibirla en el centro que quieran. Tienen que pagar una parte, que normalmente es el 30%, con un tope, también en función del salario que reciban, y el 70% lo paga el gobierno japonés. Claro, de esta manera tienen cierta libertad también, como están pagando, para elegir el especialista que quieren que les vea. Pero hay gente que no se lo pueda permitir, claro. Claro, habrá gente que no se lo pueda permitir y esa gente sí que tienen un resquicio para que la asistencia sea del 100%. Pero luego para el resto de las personas, sobre todo las que cotizan, pues tienen ese tope. Imagínate si tú tienes una cirugía cardíaca que exige una hospitalización prolongada, pues igual no puedes pagar el 100% de ese 30% que te tocaría pagar porque es una exageración. Bueno, pues ahí hay un tope. Los fármacos, por ejemplo, también están establecidos por ley, de manera que en cualquier sitio valen lo mismo. O sea que hay cierto control sobre la sanidad, pero es un modelo mixto. No existe el privado 100% y tampoco existe el público 100%. Así que no existe el Hospital de la Princesa en Tokio, ni en Osaka, ni en Kioto. Oye, esto que hablábamos antes con la neurocientífica, con Mara,
la salud cerebral de una población, cómo las ciudades o la manera de vivir debería formar parte también un poco del historial médico de cada paciente, que a mí me ha parecido muy interesante. Tú has estado ahora, llevas ya un tiempo en Japón, has visitado varias ciudades, has visto el modo de vida, has detectado cosas que están en la ciudad, en el día a día, en la manera de comportarse, en la manera de relacionarse, incluso, que has pensado, esto es bueno para la salud. Bueno, la verdad es que el modelo societario es francamente diferente aquí. En el día a día, la sociedad japonesa difiere mucho de la española, por ejemplo, en muchas cosas, por ejemplo, en la educación, en el silencio, en la tranquilidad que llevan, por ejemplo, yo que sé, una idea que te puedo dar, cuando están en un ascensor no pueden hablar por respeto, no se puede comer por la calle. Siempre dejan pasar a la persona que tienen delante. No sé si eso influye. Bueno, el nivel de estrés será menor, entonces. Probablemente sí. Claro. Pero luego, por otra parte, tienen bastante afinidad por el trabajo. Tienen un lema un poco que es trabajar, trabajar y trabajar, y eso les genera mucho estrés. Y de ahí viene un poco también estas costumbres que tienen de cuando termina su jornada laboral, muchas veces invitados por el jefe, y cuando digo invitados lo pongo entre comillas porque es obligados por el jefe, que suele pagar, llevárselos a tomar cervezas o copas. Como digo, están casi obligados, forma parte del trabajo que hacen en el día a día, y en cierto modo se entiende también como una liberación del estrés. Entonces, claro, por una parte, lo primero, sí, te puede limitar el estrés, pero por otra parte, lo segundo es claramente contraproducente para la salud. Es un país muy avanzado, tecnificado, pero también valora mucho las tradiciones ancestrales, otro tipo de medicina también, la espiritualidad, la religión. ¿Has detectado que todos esos elementos también están en el sistema médico? Sí, hay un choque cultural interesantísimo aquí entre la tecnología, como tú dices, y la tradición que sigue muy, muy impregnada. Y de hecho, bueno, pues la nueva primera ministra, que ya sabes que ahora ha tenido mucha repercusión, pues aboga un poco por volver a esa tradición. En cuanto a la medicina, yo lo poco que he podido surcar sobre el sistema médico de aquí, pues sí parece que combina bastante bien lo que llamamos medicina occidental, que es la que conocemos nosotros, de la que hablo yo en la sección normalmente, con la medicina tradicional oriental china, ¿no? Y además no están contrapuestas una con la otra. O sea, no es que tú vayas a un médico y te hable de un tipo de evidencia científica o de otra, sino que normalmente los médicos conocen bastante bien ambos tipos de medicina y entonces son capaces de utilizar ambos, bueno, voy a poner entre comillas otra vez, remedios. Es verdad que la parte no occidental la suelen usar más de manera preventiva, podemos decir, ¿no? Para evitar que se desarrollen determinadas enfermedades. Para mí, cuando me lo han explicado, ha sido más como hábitos, más que otra cosa. Bueno, pues vamos a indagar en todo esto porque está sentada junto a ti una médico japonesa que nos va a ampliar esto que estamos comentando. Es Marisa Tsuchida, que es especialista en medicina interna y psiquiatría en Japón. Marisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿De dónde viene ese apellido ese nombre tan español y ese apellido tan japonés? Sí, soy peruana y mi abuelo fue japonés. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo en Japón? 19 años. 19 años. ¿Por qué escogiste Japón? Bueno, hay una gran colonia peruana en Japón. Sí, es también eso cierto, ¿no? Yo soy misionera católica de una comunidad que se llama Los Misioneros Sidentes y fui enviada como misionera aquí a Japón. Inicialmente vine en un programa que teníamos con la Universidad de Waseda y la Fundación Idente de Investigación y Estudio para la Salud, para tratar de investigar desde el punto de vista de la antropología médica cómo era la situación de los migrantes de Latinoamérica, descendientes de japoneses que estaban trabajando aquí en Japón. Ah, qué bueno. Háblanos, es que son muchas cosas a las que me gustaría preguntarte. Esto que contaba Borja, este sistema de copago médico, que es el que está implantado en Japón, cuéntanos cómo funciona. Todas las personas tienen un seguro de salud. Japoneses o extranjeros tienen que tener un seguro de salud. Ese seguro de salud cubre el 70% de las atenciones. El pago, ¿no? 70%. Entonces ese 30% restante es lo que cada persona tiene que abonar por su atención de salud.
Y la gente que no Hay puede una cosa curiosa ahí, enfrentarse- Javier, perdona que te puntualice, es que hay determinadas personas que tienen que pagar un poquito menos, los niños y los adolescentes, por ejemplo, ese porcentaje que pagan es menos, y luego nos contaban el otro día que también las personas que aumentan su edad de jubilación, bueno, pues un poco como regalo, pues también les bajan esa cuota, bueno, para incentivar un poco el trabajo longevo, que ya sabes que aquí en Japón la edad de jubilación para cuenta ajena más o menos sí que está determinado, pero para la gente que tiene sus propias empresas nos hemos encontrado personas centenarias trabajando en sus negocios. Qué barbaridad. Entonces, bueno, pues esa gente, claro, también tiene ese beneficio, ¿no? Sí, yo me pregunto, este sistema lo que busca es intentar reducir el gasto hospitalario, quizás a veces innecesario, de alguien que pueda ir mucho al médico. Es delicado este tema, ¿no? O sea, ¿qué pretende este copago? Marisa. Yo lo que pienso es que dentro de la responsabilidad comunitaria que existe por vivir en Japón, ¿no? Ya sea japonés o sea extranjero, ¿no? Se trata de, entre todos, aportar para que todos tengan una mejor atención en salud. Pero es injusto, Marisa, que paguen lo mismo los que más tienen que los que menos tienen, ¿no? No pagan lo mismo. No pagan lo mismo. Ay, es interesante, sí. Sí, porque no, si bien es cierto, el pago de la atención es el 30%, el pago del seguro es directamente proporcional a lo que uno gana. Vale, ahí hay justicia social, eso me gusta. Y lo mismo, claro, y también los impuestos, o sea, el pago de los impuestos no es lo mismo para todos. Claro, y la gente que no puede pagar ni siquiera ese 30% porque es, no sé, población desfavorecida, ¿esa gente tiene sanidad gratuita? Tienen una atención especial, ¿no? Que puede incluir el 100%, no solamente de la atención en salud, sino también el apoyo para poder llevar una vida digna. ¿Cómo se está adaptando la sanidad japonesa a una población que cada vez vive más años? Pues yo creo que sí, y que, bueno, es un gran reto por la calidad de la atención que se puede brindar a las personas, que eso implica también grandes costos. Este tema, siempre se había dicho que Japón, que desde España debemos mirar lo que ha ocurrido y está ocurriendo a Japón con el envejecimiento poblacional, sí, porque es, digamos, lo que nos espera a nosotros a nivel demográfico, no tiene por qué ser a nivel cultural. Pero sí que tengo entendido que Japón en los últimos años, estos miedos de que qué ocurre cuando hay una sociedad envejecida, sí que lo han vivido, ¿no? Vosotros que estáis allí, sabéis más y podéis responder. Pero ¿qué desequilibrios ha generado y qué respuestas se han dado y qué podemos aprender nosotros de eso? Yo recuerdo cuando estudiaba la salud pública aquí, que, como dices, la población mayor, ¿no? Adulta mayor, ¿no? Era tan alta en España como aquí en Japón en número, pero la calidad de vida activa en España era como mayor, ¿no? Y se miraba como un modelo de ver cómo la actividad de las personas mayores, ¿no? Los ancianos podían tener una vida como más sana, más comunicativa, más comunitaria. Pero esto también es uno de los problemas que ha asumido Japón en esa crisis económica desde hace 20 años. O sea, el envejecimiento poblacional que comenta Espera es evidente que genera un conflicto político, económico y de todo tipo, porque claro, al final es una población envejecida que necesita cada vez más asistencia sanitaria, ¿no? Y un poco las políticas actuales que empezó Shinzo Abe y que ahora se han continuado, bueno, pues van un poco en esa línea, trabajar y trabajar, como comentaba, incluso romper el modelo tradicional de familia que había aquí en Japón, que sabéis que son más tradicionales, incorporar también a la mujer al mundo laboral con el interés también de generar más dinero para poder sostener el sistema, que a día de hoy también sigue en crisis, o eso nos ha parecido ver aquí durante esta estancia en Japón. Sí, o sea que es un problema real que es preocupante aquí. O sea, lo que te más allá de que los hábitos japoneses están
bueno, están muy presentes, los japoneses son muy activos, ya solo el hecho de trabajar hasta edades tan avanzadas pues les genera un beneficio en salud que es evidente, ¿no? Tú y yo lo hemos comentado alguna vez, Claro. el ikigai, el tener el motivo para levantarse cada mañana, aquí está muy presente. Si tienes un negocio, tienes 90 años y lo llevas haciendo de toda la vida, ¿no? Y eso genera salud, claro que genera salud, ¿no? Pero que es un problema real a día de hoy, sí, claro que lo es, sí. Uno se acuerda de cuando Japón era el líder tecnológico del mundo, ¿no? Hace 30 y pico, 40 años, ¿no? Pensabas que cualquier tecnología que llegaba de Japón era la tecnología más puntera, luego Japón fue reemplazada por China y por Estados Unidos. Pero ¿cómo de puntera es la medicina en Japón, Marisa? Bueno, a mí me parece que está muy bien, ¿no? Que hacen este premio Nobel, perdón que no me acuerdo el nombre del doctor Yamanaka, ¿no? Que hizo las células madre, que eso se está haciendo ahora mucho en investigación para la recuperación de las articulaciones. Incluso creo que están trabajando también para la recuperación de membranas, incluso del ojo, ¿no? De la retina. Hay mucho en investigación, yo creo que se está llevando, pero que no se hace público hasta que no se tenga, ¿no? Completamente. A nivel de nefrología, por ejemplo, sí que las empresas japonesas, la industria farmacéutica y la medicina japonesa tiene bastante impacto, sobre todo en la parte tecnológica, que es la diálisis, y hay una empresa muy importante aquí que fabrica filtros y máquinas de diálisis y que nosotros utilizamos a día a día. O sea que la tecnología sí que se nota, ¿no? En la parte técnica. Y la robótica era como el paradigma, ¿no? De lo que más avanzado estaba en Japón, la robótica, y unido a esto de la longevidad, creo que había muchos progresos en robótica asistencial para mayores. O sea, tú, Borja, o Marisa, que estáis allí, o sea, ¿estáis viendo el futuro de alguna manera en esta línea también? Bueno, sí hay robots que apoyan mucho en el trabajo para el cuidado de los ancianos, para movilizarlos, ¿no? Para reducir el trabajo de los cuidadores. Los robots que, por ejemplo, empujan sillas de ruedas. Hasta ahí no sé, pero por ejemplo levantarlos de la cama, trasladarlos hacia la bañera, ¿no? Que aquí está muy importante el baño, ¿no? Que se hace diariamente en lo que decimos el ofuro, ¿no? Que es así la bañera totalmente llena, ¿no? De agua tibia, casi tirando caliente, sí. Eso me lleva a lo que hablábamos antes, la medicina tradicional, a cómo combináis la medicina occidental, digamos, con la tradicional y ancestral japonesa. Hay una estadística que he visto que dice que un 70% de los médicos japoneses utiliza esa medicina tradicional como complemento que refuerza otras intervenciones terapéuticas. Explícanos cómo conjugáis ambas cosas. Sí, yo creo que fundamentalmente se refiere al tema de la medicina china, bueno, que ellos no dicen China aquí en Japón, ¿no? Sino medicina japonesa, pero que es toda esa tradición ancestral, fundamentalmente china, que está ya recogida en compuestos que tienen número, ¿no? Y que son ya compuestos conocidos, que son granulados, que se utilizan como tés, ¿no? Como infusiones, pero ya son los granulados listos, ¿no? Eso es lo que se usa concurrentemente con la medicina occidental, me refiero a los medicamentos, ¿no? Que usamos en Occidente. Y luego, por ejemplo, lo de los parches, que aquí se usa mucho también, ¿no? Que es como un punto intermedio, ¿no? Entre la medicina occidental y oriental. Y el resto de la medicina yo creo que ya es parte del gasto privado, ¿no? De las personas, pero que no entra dentro de lo que cubre el seguro de salud. Y tú, Marisa, como especialista en medicina interna, ¿hay algo que te preocupe especialmente? Yo que sé, el incremento del tabaquismo, la contaminación o algún, yo que sé, el consumo de ultraprocesados. ¿Hay algo que tú estés viendo que es un problema en Japón? Bueno, sí, a mí una cosa que me preocupa es que por el ritmo de vida las personas a veces no comen bien, ¿no? No toman un buen desayuno, ¿no? O trabajan mucho y luego tampoco no tienen un buen almuerzo. Esas cosas que son pequeñas, o un momento de descanso también durante el ritmo de trabajo, ¿no? Son pequeños detalles que luego van mermando la salud por desórdenes nutricionales, ¿no? Aparte de lo que es el ritmo de trabajo y el estrés propio de la vida aquí, es un tema que es muy frecuente, ¿no? Que yo veo en la consulta.
y también eres psiquiatra, entonces verás problemas de trastorno por el alcohol, ¿no? Que lo comentaba yo antes un poco de pasada, pero también reseñar que los japoneses tienen la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que metaboliza el alcohol, muy disminuida, lo que quiere decir que el alcohol les influye mucho más. ¿Ves muchos trastornos relacionados con el alcoholismo crónico? En mi consulta no veo mucho, pero puede ser, como dices, que comparativamente a la cantidad de alcohol que se toma, hay una influencia, ¿no?, sobre el metabolismo hepático, sí. O sea, afecta más el alcohol a los japoneses. Afecta más, sí, porque no tiene la enzima que lo metaboliza, entonces se acumula más, tarda más en depurarse, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, el hígado sufre más entonces. Exacto, justo. Bueno, pues oye, gracias por este recorrido, ha sido muy interesante. Marisa Tsuchida, que es especialista en medicina interna y psiquiatra, y nos ha explicado un poco el sistema médico japonés. Marisa, gracias por la conversación y cuídate mucho. Muchas gracias por la entrevista y también cuídense mucho también ustedes. Gracias. Cuidarse es un verbo que tenemos que conjugar más a menudo, yo creo. Bueno, Borja, ¿cuál es tu plan? Mi plan es irme al aeropuerto porque despego en 5 horas, por desgracia. Pero vuelves o sea, ya. me pilláis de salida, vuelvo. Bueno, voy a estar una semanita más de descanso. Bueno, pero no es una crónica turística que has visto por allí, ¿por dónde has estado? Bueno, pues empecé el viaje en Osaka, nos fuimos a ver Hiroshima, después Miyajima, y luego hicimos una experiencia inmersiva en una zona que se llama Koyasan con unos monjes budistas. Nos metimos en un templo 24 horas a estar con ellos, a hacer toda la vida con ellos, y después bajamos a Kioto, recorrimos después los Alpes japoneses, diferentes localidades, y luego Kioto 5 días. O sea que, Qué bueno. fuerte. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más? Y te diría también de turismo, pero también científico médico, que hemos estado dándole vueltas a cosas, pero ha habido algo que dices, ostras, esto sí que me ha impactado a nivel médico o asistencial, lo que sea, como mucho, muy diferente. Bueno, lo que más al final todos somos iguales. Es la comida, que lo tengo que decir porque es una barbaridad. Y fíjate, una cosa súper interesante. En el sistema sanitario no está incluido el embarazo dentro de los problemas de enfermedad, podemos decir, porque se considera una situación de salud. Entonces me gustó mucho conocer un guía con el que hicimos un tour por Kioto, que justo estaba su mujer embarazada de 9 meses, iba a dar a luz, y entonces él no paraba de trabajar porque decía que tenía que sufragar todos los gastos del parto en sí mismo, y estaba rezando para que no fuera una cesárea. Ay, porque, por claro, favor. Sí, es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Porque, no claro, es un evento médico. Es un evento médico, es un evento de salud. Entonces, claro, no estaba incluido. Y sí, nos dijo, no sé si eran 2.500 o 3.000 euros, y claro, el hombre pues estaba ahí trabajando sin parar. Y eso que la primer ministra quiere aumentar la natalidad. Oye, que sí, se supone que sí. ¿Tienes guardia el lunes, Borja? No, que voy unos días a la playa también. Joder, y no ya está mal. Me incorporo el 13, sí. Bueno, tus primeros pacientes van a disfrutar de la mejor versión de Borja. Es verdad. Es verdad. Desde que te dieron la plaza no apareces por allí. Sí, te la van a quitar. Pero luego estaré en julio y en agosto si me queréis venir a hacer una visita, cuando estéis vosotros. Borja Quiroga, un abrazo fuerte. Gracias por la conexión desde Tokio. Un abrazo. Un abrazo para vosotros. Un abrazo. Espera, Estupiña. Hasta la semana que viene. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.